¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mascotas T13. En esta oportunidad vamos a hablar sobre animales exóticos. Cada vez es más frecuente que encontremos en las distintas casas este tipo de animales. Pero ¿qué son? ¿Cómo se subdividen? ¿Cómo hay que cuidarlos? Para eso estamos con el médico veterinario especialista en animales exóticos, Pablo Gómez. Muchas gracias por acompañarnos. Hola Camilo, mucho gusto. Pablo, en primer lugar, ¿qué son los animales exóticos y cuáles son las subdivisiones? Animales exóticos se denomina a todo animal que entra en la categorización de mascota posiblemente que no está categorizada como perro, gato o en general perro y gato en general. Perfecto. Todo lo que no entra dentro de esa calificación pasa a ser animal exótico o no convencional. Bajo esta lógica vemos en los apoyos, vemos una iguana ahí, entre las iguanas, las lagartijas, hurones, ¿cuál es la subdivisión? Lagartijas es un lagarto de menos de 6 centímetros de longitud boca cloaca, mientras que todo lo que sea mayor a eso pasa a ser lagarto. Tenemos también la diferencia de serpientes, los quelonios, que son todos los tipos de tortugas. Tenemos hurones, dentro de la clasificación de los mamíferos están los hurones, los pequeños roedores que entran los cuyis, los hámster. Tenemos también los anfibios. Perfecto. Que no son muy fáciles de conseguir en el área, en el comercio establecido, pero hay mucha gente que está capturando algunos animales que son considerados plaga, como la rana africana, y los tienen como mascota. Bueno, eso es el llamado precisamente que queremos hacer en este espacio, a que efectivamente todo animal que usted tiene que tener como mascota de animales exóticos tiene que estar evidentemente registrado en los lugares establecidos, como es el caso del SAC. Sobre lo mismo, considerando los animales exóticos, ¿cuáles son las autorizaciones que tiene que tener una persona, por ejemplo, para tener un reptil? Hay dos tipos de reptiles que se pueden adquirir. Hay unos que se requiere un permiso entregado por el Servicio Agrícola y Ganadero que hace referencia a un tenedor de fauna silvestre o fauna exótica. Esos son los animales que son de más difícil cuidado, como por ejemplo algunas tortugas gigantes, como la tortuga de espolones, como la serpiente, la clásica serpiente que se ve en algunas películas, que es la albina, la pitón birmana. Esos son animales que están restringidos para cierto tipo de personas que tienen esa autorización. Pero hay otras mascotas, como por ejemplo la iguana verde que veíamos en pantalla, algunas serpientes como la pitón bola, la boa constrictor, que son animales que se pueden encontrar en el comercio establecido, pero sí o sí se requiere tener la boleta que acredite el origen de ese animal. Cualquier persona puede tener ciertos reptiles, pero sí o sí debe tener el documento que acredite el origen. Cuando uno tiene este animal, demanda ciertos cuidados y ciertas responsabilidades. No es llegar y se me ocurrió tener una boa en la casa y lo tengo ahí. Hay cuidados y responsabilidades para que efectivamente este animal viva en su hábitat lo más parecido al hábitat natural. Por ejemplo, una iguana, una serpiente, ¿cuáles son las condiciones que una persona le debería dar a estos animales? Mira, de los reptiles son los animales que son más dependientes del ambiente. Son animales considerados ectotérmicos poiquilotermos. Esto hace referencia a la necesidad de adquirir la temperatura ideal a través del ambiente, y por lo mismo pueden variar mucho su temperatura corporal. Entonces tenemos que tener claro diferentes factores. ¿Cuál es el animal que vamos a tener? Diferenciar si es un animal carnívoro, herbívoro o omnívoro, si es animal de características diurnas o nocturnas, y también si es terrestre, arborícola, acuático. Ahí recién tenemos que empezar a tener la idea de qué es lo que tenemos que implementar. Por ejemplo, los reptiles que son de ambiente semitropical y tropical, tenemos que tener mayor énfasis en el control de la humedad. Deben tener humedad alta, porque si no empiezan a generar deshidratación crónica. Tenemos que a animales herbívoros administrarle una ampolleta de luz ultravioleta de manera permanente, ya que son animales que captan la luz ultravioleta para la metabolización de la vitamina D3. Y los carnívoros tienen que tener una dieta particular, que son realmente animales. Animales, idealmente por una cuestión de bienestar animal, la presa tiene que ser sacrificada con estándares internacionales, para que también el animal que sea presa no la pase mal. Oye, y hay que avisarle al vecino de repente, por ejemplo, vemos en los apoyos una boa constrictor. El vecino tiene que estar al tanto efectivamente si es que yo tengo este tipo de mascota. ¿Por qué te lo pregunto? Hace un par de años se vio en una casa en la comuna de Los Condes, un edificio en la casa de la comuna de Los Condes, una persona en un departamento, se le arrancó la boa y apareció 8 meses después. Entonces él la daba por perdida, que la boa había perdido la vida en definitiva,
pero la boa estaba viva y la encontraron por casualidad 8 meses después, generando pánico entre los vecinos. Suele pasar. No es un requerimiento que los dueños, los vecinos estén informados de los animales que se encuentran en una casa, pero sí resulta fundamental que cualquier animal que se mantenga en cautiverio tiene que tener las medidas de protección necesarias. Estos animales de por sí tienen que estar en un terrario y hay una de las normas que rigen a los centros de exhibición o a tenedores, a las personas que tienen animales que tienen el permiso de tenedor de fauna silvestre, es tener en el mismo terrario un método de seguridad que sea algún candado, algún método de seguro para que no se escape. Ahí no solamente pasa con serpientes, pasa mucho con las iguanas, que son animales que son muy rápidos, son animales arborícolas, entonces uno las saca para hacerle cariño, la iguana se escapa y se sube a un árbol. Sobre lo mismo, tú hablas de hacerle cariño al animal. Estos animales, como son exóticos, como son silvestres, ¿entregan alguna manifestación de cariño a su cuidador, a su amo? Sí, hay diferentes reptiles. Hay algunos que ya llevan muchos años siendo criados para fines que son de tenencia de mascota. Entonces hay algunos animales que ya tienen ciertas características improntadas con algunas personas. Perfecto. Como por ejemplo pasa mucho con los dragones barbudos, con las iguanas verdes y con algunas serpientes, pero no son amistosos. Son animales que se acercan a las personas netamente con el fin de que sean alimentados. Entonces se genera un cierto vínculo, principalmente como te mencioné, con el dragón barbudo, que hay algunos videos en internet que salen jugando con perros, que salen persiguiendo algunos gatitos. Entonces hay que saber cuál es el animal, porque hay algunas serpientes que es un desafío el agarrarlas. Por mucho que uno las tenga durante 20, 25 años, el animal siempre va a tener el instinto de defenderse porque no nos va a diferenciar de un depredador como si fuésemos los dueños. ¿Y pueden compartir con otros animales? Por ejemplo, una serpiente, una iguana, ¿puede compartir con un perro? No, se evita ese contacto ya que son animales que son portadores de ciertas enfermedades y podemos generar problemas de salud pública si es que empezamos a desarrollar nexos de un reptil con algún mamífero y ese perrito después nos puede tocar a nosotros y nosotros contraemos alguna enfermedad. Entonces sí o sí el reptil tiene que mantenerse aislado en su terrario y también se evita también el contacto con otros reptiles. Por ejemplo, si se tiene una tortuga, evitar la interacción con una serpiente u otro reptil que se encuentre en la casa. Estamos en Mascotas T13 hablando sobre animales exóticos junto al médico veterinario en animales exóticos, Pablo Gómez. Pablo está en tratamiento de una boa constrictor y la trajo aquí, la va a exhibir en Mascotas T13 y nos va a comentar un poco porque está cambiando precisamente su piel esta boa. A ver, Pablo, acá está la boa. Les comento. Esta es una boa constrictor. Es un animal que es bastante fácil de encontrar en la gente que se dedica a la tenencia de reptiles. Es un animal bastante solicitado como mascota. ¿Cuál es el problema que presentó este bebé? Lamentablemente esta gordita estuvo bien descuidada de sus propietarios y finalmente comenzó con problemas relacionados con la muda. Todos los reptiles generan un proceso que se llama ecdisis, que es la muda. Perfecto. Esta gordita presentó retención de muda que se llama disecdisis y eso se debe muchas veces a que las condiciones ambientales no eran las óptimas. No había una humedad buena, no había superficies abrasivas en las cuales ella se tendría que ir frotando para remover toda la muda y entonces empezó a acumularla, como se puede ver en ciertas partes, hay pequeños procesos de muda. ¿Qué corresponde hacer esto? Implementar la mayor cantidad de humedad posible, la superficie abrasiva y ella misma tiene que ir removiéndola. No se debe extraer este tipo de muda con la mano porque generalmente se pueden desarrollar lesiones. Oye, ¿y qué edad tiene esta boa? ¿Cuánto tiempo llegan a vivir? ¿Cuál es el tamaño? Esta boa tiene cerca de 6 años de vida, llegan a vivir cerca de los 30. Perfecto. Y como les digo, son bastante fáciles de encontrar en el mercado. Actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero realizó una modificación. Eso es lo importante, destacar la forma de conseguirla siempre con el Servicio Agrícola Ganadero. Sí, actualmente el Servicio Agrícola y Ganadero realizó una modificación en el reglamento, el cual impide la importación de este animal y la crianza a modo particular. Entonces ya este ejemplar pasa a ser uno de los últimos que empiezan a ingresar al país en venta, porque ya está prohibida la incorporación al país para nuevas ventas. Perfecto, tú hablabas muy bien. ¿Cuáles son las condiciones que hay que entregarle a esta boa para entregarle la mejor condición posible, la mejor calidad de vida? Ya, esto, como te mencioné, son animales carnívoros. Requieren una superficie lo más grande posible en la parte longitudinal, ya que son terrestres.
Lo contrario pasaría en animales arborícolas que requieren alguna estructura vertical. En esto entonces necesitamos una longitud lo mayor posible, necesitamos superficies abrasivas, troncos, trozos de piedras. ¿Temperatura? Temperatura sí o sí. ¿Qué temperatura es la que...? La parte térmica de estos gorditos idealmente tiene que estar sobre los 25, 24 grados, Perfecto. con un máximo ideal solamente en un punto del terrario cercano a los 35. ¿Algún tipo de luz? No, solamente se le puede colocar luz visible para asimilar un poquito el ciclo lumínico del sol, pero no tiene un requisito porque son animales carnívoros y la vitamina D3 la adquieren a través del alimento. Y naturalmente, ¿dónde vive esta boa constrictor? Ya. ¿Desde el norte de Argentina hacia el norte de Sudamérica? Este animal se encuentra en ambientes más tropicales que semitropicales. En lugares fácilmente se encuentran en la parte amazónica, en las zonas del norte de Argentina hasta el sur de Florida en Estados Unidos. Abarca todo ese segmento de terreno en las cuales pueden encontrarse. ¿Cuántas veces debe ir al veterinario esta boa, por ejemplo? Lo ideal es que el veterinario vaya a donde se encuentra Perfecto. el reptil, ya que como les mencioné son muy dependientes del ambiente. Perfecto. Entonces muchas veces las enfermedades que desarrollan son a través de problemas en la ambientación. Problemas con la humedad, problemas con la temperatura. Entonces, si me traen a la serpiente a la consulta veterinaria, yo no puedo evaluar cuáles son los factores Perfecto. ambientales que pueden estar gatillando este problema. En cuanto a la reproducción, ¿cómo es el proceso de reproducción? ¿Cuántas crías tiene una boa constrictor? Esta gordita se denomina que son ovovivíparas. ¿Qué significa esto? Que sí tienen huevos, cuando no son fértiles los huevos los expulsan, pero en algunos casos cuando son fértiles llevan la incubación en el interior de ella y dan a luz crías vivas. ¿Cuál es el número? Cercano siempre a cerca de los 30 serpientes nacen y miden cerca de unos 30 centímetros. Oye, ¿y cuántos años pueden llegar a vivir una boa constrictor? El promedio es... Por literatura dicen que son cerca de 15 a 20 años, pero actualmente se están reportando casos de 25 o 30 años de vida en buenas condiciones. Bueno, ahí estaba entonces Pablo Gómez, médico veterinario especialista en animales exóticos, hablando todo sobre reptiles. En este caso nos presentó incluso una boa constrictor acá en Mascotas T13. Pablo, muchas gracias. ¿Te gustaría agregar algo más con respecto que se nos pueda haber ido dentro de esta conversación? Que resulta fundamental y algo que no conversamos. La manipulación de estos ejemplares tiene que ser siempre con las medidas de protección, ya que esta serpiente es pequeña, pero hay algunas que llegan a medir cerca de los 4 o 3 metros, entonces llegan a ser potencialmente peligrosas. Lo otro, son animales que son portadores de enfermedades zoonóticas, como por ejemplo la salmonela. Perfecto. Es una enfermedad de salud pública bastante severa que puede llegar a provocar la muerte en niños, en adultos, y tenemos que tener claro de que siempre después de manipular un ejemplar, sea cual sea, un reptil o algún perro o animal silvestre, tenemos que lavarnos bien las manos porque la salmonela está en el ambiente y los cuadros de estrés hacen que el animal comience a secretarla al medio ambiente. Entonces de esa manera nosotros nos podemos enfermar. Perfecto. Pablo, muchas gracias por haber compartido con nosotros en Mascotas T13. A ustedes dejo la invitación a seguir informándose en la programación habitual de T13 Móvil. Pablo, a lavarse las manos de inmediato. Sí. Muchas gracias, que esté muy bien. Chao, chao.